Y del terror nosotros vamos a pasarnos al humor, que por lo menos esta semana queremos empezar con una sonrisa. Y ese es el objetivo de un grupo de zamoranos que llevan ya varios veranos tratando de sacarles una sonrisa y una gran carcajada a sus vecinos. Es el caso de los integrantes del Club de Comediantes Alistanos. Hoy, esta noche, están con nosotros dos de sus integrantes. Vamos a ver si han conseguido su objetivo un verano más. Les damos la bienvenida a Modesto Domínguez, encargado de dirigir a este Club de Comediantes Alistanos, y a uno de sus actores, Carmelo Aguado. Muy buenas noches a los dos. Buenas noches. Bueno, yo decía que vosotros pretendéis el objetivo muy difícil de hacer reír al personal, y yo no sé si lo habéis conseguido este verano, porque este fin de semana habéis actuado en Rabanales, y este año, a pesar de la crisis, que la gente está muy triste también porque la situación de muchas familias es complicada, ¿habéis conseguido hacer reír? Pues sí, un poco creo que sí lo hemos conseguido en Rabanales, ¿no? A pesar de las dificultades que también a Liste están llegando, pues le sirve un poco de bálsamo contra esa crisis, para hacerla olvidar un poco. Carmelo, habéis decidido subiros al escenario para hacer reír. Sí, sí, no, dentro de la risa y del humor con que decimos las cosas, lo que decimos pues es parte de la historia y de la vida de la gente que nos escucha, y eso es muy importante. Es muy importante para el que lo vivimos y para el que no lo vivió y lo recuerda en sus familiares antepasados. Y es muy importante por eso, porque es que además es algo que en otros tiempos se hacía no en verano, se hacía en invierno. Las comedias, las obras de teatro, sainetes. En cada pueblo había una comedia y un sainete, pero ahora lo hacemos en verano con la multitud de gente que hay, no solo de los fijos en el pueblo, sino de los que vienen de fuera. Y es muy importante por eso, porque es que es una relación social y es importante para el que lo hemos vivido y para aquel que no lo ha vivido, que lo recuerda. Hacéis humor con las historias del pasado. ¿Hay buena materia prima en esas historias para poder hacer humor? Sí, bueno, la verdad es que el objetivo fundamental, en principio, era dar a conocer la historia de las generaciones nuestras, de nuestros mayores, ¿no?, que vivieron unos tiempos muy difíciles y que han pasado, pues eso, sin pena ni gloria. Y nosotros queríamos rendir un homenaje a estas generaciones. Y lo hemos hecho contando la historia como fondo histórico, por un lado, pues para que ellos se sientan, digamos, pues sientan el afecto de estas generaciones nuevas. Y por otro lado, también un mensaje didáctico lanzado a los jóvenes, que no entienden a estas generaciones porque han vivido, con la evolución en la historia ha sido vertiginosa en los últimos 50 años, y no comprenden ni las formas de vida de sus abuelos, incluso de sus padres. Y queríamos, mediante una forma de humor, pues trasladarles el fondo serio histórico de cómo eran esas generaciones, cómo era su vida, para que las entiendan mejor y contribuir a la armonía entre las generaciones de ahora, que no siempre es fácil. ¿Qué historias contáis? Aquí vemos algunas imágenes de alguna actuación de otros años. Sí, ¿Qué se cuenta en este Club de Comediantes Alistanos? La idea general, en principio, es un matrimonio alistano cualquiera, de un pueblo cualquiera, y contamos su vida a través fundamentalmente de monólogos, también algunos diálogos, pero sobre todo de monólogos, y vamos contando diversos capítulos para hacer, pues, digamos, un reflejo lo más exhaustivo posible de lo que era la vida de estas generaciones. El primer capítulo se refería al nacimiento de un alistano cualquiera, que nació en el escaño de la cocina, que es como nacíamos todos los alistanos de la época, y es, no sé, como un signo, ¿no?, que nos equipara a todos y que ya nos predisponía a tener una vida difícil. El primer capítulo, y luego también cómo se sobrevivía en esas condiciones tan duras de frío, incluso de hambre,
en aquella época, en la primera infancia, hasta el primer año. Carmelo, ¿qué anécdotas recordáis en estas historias que a más de uno pues le hace sonreír porque se puede acordar del pasado, y a las nuevas generaciones le saca también una sonrisa porque le parece incomprensible que eso sucediera hace unas décadas? Pues hay algo muy importante, que en los primeros monólogos que hicimos se trató del trabajo del campo, se trató de una vida de familia donde nace un niño, de una vida de familia donde administra la mujer la casa, y a mí me hizo mucha gracia y viene muy bien para ahora. Y es cuando una mujer cuenta la economía familiar, la economía en Ariste. O sea, ahora que estamos en crisis, que todo el mundo habla de economía, pues nos dio una lección de economía extraordinaria. Supervivencia. De supervivencia. Y hasta tal punto que llegó un momento en que ella, después de explicar lo que cogía uno, lo que cogía el otro, la leche que podía beber y cuándo la podía beber, porque primero tenía que llenarse el chivo de leche y después si sobraba alguna, para los de casa, porque era necesario el chivo para sobrevivir. Después contaba de que unos terminaban el verano antes que otros, los que tenían poco terminaban el verano pronto, y los otros estaban después, estos ya descansaban, y los otros que eran ricos estaban trabajando pues casi el doble que ellos, y se preguntaba, ¿pero merece la pena ser rico? O sea, que es una pregunta de hoy. Y de ayer, de hoy, de ayer y de mañana. Y luego, bueno, continuamos un poco la historia. Otro capítulo lo dedicamos a la escuela de la época de los años 50, 40, 50, que hay realmente unas diferencias abismales con relación a la escuela de ahora, ¿no? Era una escuela unitaria y separada los rapaces de las rapazas, como le llamamos allí, porque, bueno, utilizamos el habla listana como fondo, no con la idea de recuperarla, pero sí para darle, digamos, un mayor realismo y introducirla más en el contexto histórico en el que se produjeron los hechos, ¿no? Entonces utilizamos muchas expresiones, muchas palabras del habla hispana, por eso digo lo de los rapaces y rapazas. Y luego, bueno, que iban separados los rapaces de las rapazas para que no hicieran cosas feas, porque la moral de la época pues era muy rígida en ese sentido. Y anécdotas de lo que pasaba en la escuela, fundamentalmente, sobre todo las palizas que el maestro nos daba a los rapaces cuando hacíamos alguna fechoría. Alguna travesura. ¿Cuáles son los personajes de estas historias? Los personajes son fundamentalmente, pues eso, un alistano y una alistana, digamos que van narrando su vida pasando por distintas fases, ¿no? Luego también hablamos de estos mismos personajes, cómo vivían los veranos y por extensión todos los trabajos, el trabajo duro, agotador, extenuante del campo. Y a pesar de eso, pues hacemos una mezcla de descripción dramática, porque realmente los trabajos del campo eran extenuantes y dramáticos, y la supervivencia con la miseria que había pues era así, pero le damos un sentido de, digamos, un fondo de humor, pues para que, como en cierto modo también va destinada a la juventud, pues para que sea una lección de historia pues amena, ¿no? Y que no sea el rollo ese típico que le cuentan los abuelos y los padres, dicen, anda, no me deslavara con eso, ¿no? Pues hacerlo de una manera amena. Y ellos han participado también en muchas de las actuaciones de los jóvenes y, bueno, en ese sentido pues hemos cumplido el doble objetivo. Por un lado dedicado a los jóvenes, y por otro lado pues hacer revivir emociones y sentimientos a la gente mayor, que realmente cuando lo narramos pues se emocionan y viven otra vez esos recuerdos. Carmelo, por ejemplo, ¿qué personajes has representado? Pues yo he representado el personaje que trabaja en el campo durante el verano. La siega de la hierba, la siega del campo, las trillas, hago una narración completa de todo eso, con sus chascarrillos de cuando se trillaba con una burra y una vaca que no se entendían para trillar porque una caminaba, otra no, historias de esas. He hecho también la moda, un monólogo sobre la moda,
La forma de vestir de la vestir, época. como la forma de llevar la gorra, ya un tío... La boina. La boina, una vez que le ves cómo coloca la boina, ya sabes de qué va. ¿Ah, sí? ¿Cómo sé? ¿Cómo es? Claro, pues un hombre que lleva la boina encima de los ojos, pues siempre mira así un poco agachado y entre la boina, y es el hombre desconfiado que siempre está observando a ver qué pasa alrededor. Es el hombre, dice, ese es un tío desconfiado, pocas bromas. ¿Entiendes? El tío que lleva la boina para atrás, así aquí atrás, pues va el tío presumido, es el tío presumido, el chulico del pueblo. Si la lleva de lado, pues ya se sabe que le da lo mismo para un lado que para otro. ¿Entiendes? O sea que... Y eso. también representó un monólogo precisamente sobre las comedias de la época que se hacían en los corrales y en la que participaban, participaban pues toda la juventud del pueblo, ¿no? Y era el único elemento cultural prácticamente de la época. Y entonces hay multitud de anécdotas relacionadas con la representación de las comedias, que son muy graciosas, de las cosas que le pasaban a la gente del pueblo, porque, claro, todo el mundo quería hacer papeles de comedia, pero nadie tenía muchas aptitudes para ello, y entonces pues había anécdotas muy curiosas y muy graciosas, y todo eso lo vamos reflejando. ¿Sí? Introducimos pues dentro del texto pues eso, anécdotas y cosas que nos van contando la gente mayor, y lo hacemos con un fondo, digamos, un tanto serio, para que quede un poco para la historia de todas esas generaciones, dándole una forma y un sentido del humor. Bueno, y fue uno de los personajes que también representó. Mucho material, mucha materia prima, muy buena materia prima, porque hay muchas vivencias, como decimos, para contar. Hace 4 años, ¿cómo surge la idea? ¿Y cómo elaboráis los guiones, los monólogos, los diálogos? Bueno, la idea surgió a partir de la Asociación Cultural El Castrico, en la que hicimos varias exposiciones de objetos antiguos, de aperos de labranza, de instrumentos industriales, por llamarlo de alguna manera, de la elaboración del lino, de la lana, y entonces nos faltaba algo relacionado con la cultura de la época. Y a mí se me ocurrió la idea de que la única manifestación cultural que había entonces pues eran las comedias. Y entonces digo, pues vamos a escribir algo, una comedia para representarlo, y al mismo tiempo pues narramos la historia de la vida. Entonces no sabía si iba a salir algo o no iba a salir nada, y empecé a escribir, y bueno, iba saliendo cosas, y me fijaba en una anécdota, en otra, iba recordando, porque yo lo viví en cierta manera también de niño, y poco a poco fueron surgiendo así capítulos, y bueno, luego pasamos también un poco a formas ya dialogadas, porque la idea de los monólogos era porque como en el pueblo pues no hay prácticamente nadie, nos juntamos 4 días solo en el verano, y entonces para los ensayos y eso era mucho más difícil, dependíamos unos de otros, y en los monólogos pues dependemos menos de ellos. Y fueron surgiendo capítulos, y luego sainetes o comedias así ya dialogadas, y bueno, pues así he ido elaborando los textos. Que ¿De cosecha propia? Todo lo que hemos representado ha sido de cosecha propia, de autoría mía. ¿Y qué tal la experiencia? Yo creo que ha sido muy buena. La experiencia ha sido muy buena porque yo viví la época de preparar comedias. Yo, cuando fui para Liste, pues durante varios años preparaba comedias con gente para el invierno. Y después, al revivir esto, un día Modesto me dijo, oye, es que ya vivía yo aquí en Zamora, ¿qué necesitamos? Digo, hombre, pero si llevo 20 años esperando que alguien me diga algo. Digo, esto es un contrato, vamos, de superlujo. Sí, Carmelo, que no es alistano, pero ha adaptado el alma alistana y la vive y la siente quizá como ninguno de los alistanos. O sea, no solamente utiliza el habla alistana, sino que la entonación, los hechos, los dichos, el carácter de los alistanos lo ha captado de una forma realmente magistral. Modesto, y en tu caso, ¿cómo describirías esta experiencia? Que para él nos dice que es un contrato de superlujo. Bueno, yo hay veces que
resulta muy estresante, sobre todo a la hora de dirigir y de, bueno, pues controlar un poco a la gente, porque claro, todos somos personas que no hemos tenido relación directa con el teatro, con las actuaciones, ¿no? Pero quizá lo podríamos resumir en que el año pasado, por ejemplo, pues representamos un romance de los segadores, en el que participaron desde rapaciños de 4 años hasta ancianos de 90 años. Pues éramos, no sé, 20 o 20 y tantos. Bueno, un romance de los segadores y otro romance de los pastores. Hablábamos de la vida dura de los pastores también, de la transhumancia y tal. Y sobre todo estos jóvenes que yo creía así pasotas, de gente estas de ciudad que no han vivido y que pasan de todo esto, todo lo que no sea rock and roll y estas cosas, pues le traía al pairo. Para mi sorpresa, pues yo empecé a contactar con unos, con otros, y no hubo ninguna negativa, y todos se sumaron y participaron de una forma entusiasta para rendir este homenaje a sus abuelos, a sus padres, a sus abuelos, y se vistieron de pastores, de segadores y tal, y es quizá la experiencia que puede resumir estas actuaciones de estos años, o sea que en el fondo ha sido satisfactoria. Y luego pues el público también pues digamos, creo que lo ha avalado, porque ha asistido año tras año pues cada vez más asiduamente. Pues para aquellos que se queden con ganas, que nos estén escuchando esta noche, este verano, ¿os queda alguna actuación más? ¿Volvéis a las tablas? Aquí, Carmelo... En Fariza vamos a representar la que representamos en Maide, la vamos a representar en Fariza este año. ¿Y para Fariza cuándo? de Sayago, el día 13, en la tarde, tarde-noche, es tarde-noche, en el frontón, Pues... allí que es un escenario más grande que la bancada, o sea que es lo que es el piso del frontón es todo un escenario. Y en la bancada que hay, que tienen hecha, pues es donde se pone la gente, y es pues, un sitio precioso para eso. Para los que se queden con ganas de ver cómo eran esas historias de nuestros mayores en Aliste, y sobre todo si quieren pasar un rato muy agradable, pues que acudan a esa cita, y me imagino que el próximo verano de nuevo el Club de Comediantes pues volverá otra vez a ponerse en marcha, el Club de Comediantes alistanos. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros.